El consumo de la utopía romántica. El amor y las contradicciones culturales del capitalismo. Autoría de Eva y Luz. Parte 2. Todo lo que es romántico se disuelve en el aire. El amor como condición posmoderna. Capítulo 5. Ficciones reales y realidades ficticias. Si el teatro dobla la vida dobla al verdadero teatro. Actud, en El teatro y su doble. La vida no imita al arte, sino a la mala televisión. Woody Allen, Maridos y Mujeres. Cuando invocamos a Romeo y Julieta como figuras míticas del amor verdadero, solemos cometer un olvido conveniente. Antes de enamorarse de Julieta, Romeo atraviesa el torbellino de una pasión igualmente intensa e imposible por la bella Rosalina. Mientras ese amor aún lo atormenta, el joven ve por casualidad a Julieta y se enamora de ella, transfiriendo al instante la llama de esa pasión. En la escena donde le confiesa su nuevo sentimiento a Fray Lorenzo, este desliza el siguiente comentario irónico sobre el cambio repentino de Romeo. Dice: ¿has olvidado tan pronto a Rosalina, a quien querías tan apasionadamente? Luego el amor de los jóvenes no está de seguro en el corazón, sino en los ojos. Fin de la cita. Más adelante, el mismo Fray Lorenzo conjetura que Rosalina no correspondió al amor de Romeo porque, dice, ella sabía bien que tu amor recitaba de memoria, sin haber aprendido a deletrear. Fin de la cita. La acotación de Fray Lorenzo, con la cual da a entender que Romeo se ha limitado a repetir el lenguaje del amor prescrito por la cultura, plantea un interrogante que, más de 500 años después, obsesiona la sensibilidad posmoderna. ¿Es posible lograr la autenticidad utilizando un lenguaje culturalmente prescrito? El leve reproche de Fray Lorenzo resulta muy pertinente para la condición posmoderna, pues no hay registro de otro momento en la historia en que el amor romántico haya quedado sujeto de modo tan irreversible a las prescripciones de la cultura, al mismo tiempo que se incita al individuo a expresar sus pasiones románticas de manera espontánea y creativa. En el marco de la cultura contemporánea, el amor se sitúa en una conciencia dividida entre la utopía de la autorrealización creativa y el desencanto de saber que nuestra vida es la pálida sombra de las fantasías poderosas que crea la maquinaria del consumo. El propósito de este capítulo es analizar el modo en que esa conciencia dividida afecta a las relaciones románticas en la actualidad y explicar cómo los valores del capitalismo avanzado dieron forma a las contradicciones que la tienen atrapada inevitablemente. La idea de que los medios masivos moldean nuestras nociones del amor ya constituye un lugar común. En efecto, las historias románticas han calado tan profundo en la trama de nuestra vida cotidiana como para hacernos sospechar que han transformado nuestra experiencia del amor. Ya en el siglo XIX, Flaubert, 1874, ilustraba este fenómeno con gran locuacidad en el personaje de Madame Bovary, quien luchaba por amoldar la trivialidad de su vida de casada a una imaginación saturada de esas historias románticas que tanto le gustaban. De hecho, Emma Bovary confundía trágicamente las representaciones del amor con el amor mismo, y por lo tanto, solo era capaz de experimentar ese sentimiento en tanto categoría de la literatura romántica. Hace 300 años que el discurso moral viene acusando a dicha literatura de causar trastornos sentimentales. Pero, como se ha visto en el capítulo 2, esa acusación cobró aún más fuerza tras el surgimiento de la cultura de masas. Nota de la autora. En 1939, por ejemplo, el sociólogo Ray Weber ya reaccionaba de la siguiente manera ante el avance de las películas y la literatura popular. Decía: la literatura amorosa ha dado nacimiento a un culto del romance que domina el pensamiento de jóvenes y viejos. Se trata de un culto fantasioso que ignora las realidades básicas de la vida
y construye sus castillos sobre nubes de ensueño, donde no existen más que caballeros y damas, príncipes y princesas. Fin de la cita. Este tema se analiza en el capítulo 2. Fin de la nota de la autora. El cine y la televisión han reemplazado las novelas y su capacidad de afectar a nuestras fantasías e ilusiones con la representación obsesiva del romance explica en parte la opinión generalizada de que la ficción supera las experiencias románticas concretas. Nota de la autora. Denzin, 1990, por ejemplo, sostiene que el cine le da forma a la vida real, a las experiencias sentimentales concretas como el amor y el romance. Fin de la cita y fin de la nota de la autora. En Madame Bovary se prefigura nuestra condición posmoderna de eternos espectadores, a la vez que se ilustra con gran maestría el ocaso del límite entre la entre comillas realidad y su representación ficcional. En última instancia, la copia termina por prevalecer sobre su referente. Nota de la autora. Esto es válido para el personaje de Madame Bovary, mas no así para la escritura de Flubert, que, como señala Hussein, 1986, prefigura el alto modernismo. Fin de la nota de la autora. Así, el romance sirve como un fenómeno muy esclarecedor para analizar la afirmación posmoderna sobre la desaparición de la frontera entre realidad y ficción, a la vez que permite revisar la idea de que los modelos cobran prioridad ante los objetos mismos, que fue una cita de Kellner, 1989. La pregunta posmoderna por la naturaleza del romance sigue la línea de una tradición moral de larga data, que se dedica a investigar la capacidad de las obras románticas para dar forma a los sentimientos, entre comillas, reales. Un buen ejemplo de esto es la célebre máxima de La Rochefoucauld, que reza lo siguiente: hay personas que jamás se habrían enamorado si no hubieran oído hablar del amor. Fin de la cita. Esa tradición moral establece un contraste entre una visión realista y una visión idealista del amor, aunque en general se inclina por la primera. Mientras que la visión idealista presenta gran afinidad con la capacidad de crear fantasías y reafirmar las demandas absolutas del amor y la pasión, la visión realista rechaza esas construcciones a las que denomina imaginarias y las concibe como efectos de una mente sobreexcitada, o lo que es aún peor, meros artificios inventados por poetas y novelistas. Según esta vertiente, el amor debería responder a las condiciones y a las necesidades prácticas de las personas, quienes deberían adaptarse a las imperfecciones de sus parejas para conservar el vínculo matrimonial. Ellis, 1960, Singer, 1987. Puesto que la relación entre las obras románticas de ficción y la experiencia entre comillas real del amor viene resultando problemática, desde mucho antes de que comenzara la era posmoderna, nos ofrece la posibilidad de diferenciar entre aquello que es exclusivo de la posmodernidad y aquello que puede ser una acumulación o una intensificación de ciertas tendencias que ya estaban presentes en la modernidad o incluso en la premodernidad. Esta fue una cita de Featherstone, 1992. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo se traduce al idioma particular de la cultura posmoderna esa distinción clásica entre lo que llamamos realidad y lo que llamamos ficción romántica, que se articula en la oposición entre el amor realista y el amor idealista? En el presente capítulo se intenta abordar esa pregunta mediante un análisis de las formas y los sentidos que cobran los relatos de experiencias románticas autobiográficas en la cultura posmoderna. En términos más específicos, aquí se pretende fijar un marco dentro del cual se pueda revisar la afirmación de que la experiencia romántica, entre comillas, imita a las historias de amor que constituyen el principal producto de la televisión
y el cine actuales. En los últimos 10 años, las convenciones y las estructuras simbólicas del discurso autobiográfico han recuperado la atención de disciplinas como la psicología, la antropología y la historia. La idea de que las historias de vida construidas y relatadas mediante dicho discurso se articulan en ciertas estructuras narrativas que prescribe la cultura es hoy objeto de amplio consenso. Schumann, 1986, Van Dijk, 1984, Gulich y Quavstov, 1985. Guggen, 1988. Como plantea el filósofo Alistair McIntyre, 1984, soñamos narrativamente, ensoñamos narrativamente, recordamos, anticipamos, esperamos, desesperamos, creemos, dudamos, planificamos, revisamos, criticamos, construimos, chismeamos, aprendemos, odiamos y amamos bajo formas narrativas. Fin de la cita. Las emociones se implantan en diversas estructuras narrativas de distinto alcance, formato y tamaño. Así, el amor romántico con frecuencia se inserta en un relato o historia de vida de orden superior, que vincula el pasado, el presente y el futuro en una visión totalizadora del yo. Nota de la autora. Tanto la experiencia del amor romántico como el discurso comunicativo sobre ella se arraigan en ciertas convenciones narrativas como el primer encuentro. Nos conocimos en una fiesta y enseguida me gustó. La declaración de amor. Me dijo que me amaba el día de Navidad. Los obstáculos. Él era ateo. Los padres de ella no me querían. O no teníamos muy buenas relaciones sexuales. Y el resultado de la relación. Al final nos casamos. Al final nos separamos. Decidimos ser una pareja libre, etc. Fin de la nota de la autora. Si bien el posmodernismo ha adoptado la idea de que los textos narrativos constituyen los cimientos de nuestra identidad, dicha corriente rechaza por completo la noción de que el yo se basa en los grandes relatos de amor u otros, que le aportan unidad al ofrecerle una dirección y una continuidad. Para el posmodernismo, la autobiografía no posee centro alguno de acción o decisión, sino que se compone de una intersección de distintas capas textuales que fragmentan constantemente la unidad narrativa de la búsqueda humana, y por lo tanto, la unidad narrativa de la búsqueda romántica. Ahora bien, llama la atención que el tema de la autobiografía no haya ocupado ninguna posición significativa en el estudio de la influencia mediática sobre la cultura. En general, los especialistas se han dedicado a analizar el poder de los medios en términos de cosmovisiones, percepciones o recepción, pero han dejado de lado los puntos de contacto más esquivos y difusos entre los relatos de los medios masivos y el discurso autobiográfico. Es más, tampoco se ha estudiado otro fenómeno complejo que se encuentra en pleno núcleo de la condición posmoderna, el de las intrincadas relaciones entre los relatos autobiográficos, las historias mediáticas y la cultura consumista. El resto de este capítulo tiene como objeto desentrañar algunas de esas relaciones en el contexto del debate posmoderno sobre la representación. También aquí seguimos la invitación de Featherstone, 1992, a trasladar al estudio del posmodernismo hacia el análisis de las prácticas cotidianas. Con este propósito se solicitó a las personas entrevistadas que relataran sus historias de amor más memorables, fueran estas actuales o pasadas. Asimismo, en otra parte de la entrevista se pidió a los participantes que interpretaran 3 historias de amor creadas a los fines de este estudio. Dicha estrategia se basó en la hipótesis de que, para configurar el propio relato autobiográfico, se empleaban las mismas estructuras que para interpretar otras historias, o al menos se producía cierto grado de superposición entre unas y otras estructuras. El objetivo general consistió en determinar si existía algún tipo de relación
entre los relatos autobiográficos de amor y las interpretaciones que los mismos participantes hacían de las historias ficticias presentadas durante la entrevista. En los casos en que se verificó la existencia de dicha conexión, nos propusimos dar cuenta de las intersecciones entre los modelos culturales aplicados para interpretar las tres historias y el relato propio de la persona en cuestión. Para mayores detalles metodológicos, véanse los apéndices. Historia 1. El lunes 19 de junio, Floyd Johnson y Ellen Skinner, dos desconocidos, subieron a un tren en San Francisco y se sentaron uno frente al otro, pasillo de por medio. El miércoles, Floyd cruzó el pasillo y se sentó de frente a Ellen. Ella lo miró y pensó, si me pidiera que me casara con él, le diría que sí. Como Floyd explicaría más tarde, hablábamos con la mirada. El jueves, la pareja se bajó del tren en Nebraska con la idea de casarse. Como allí les pedían el consentimiento de los padres de la novia, cruzaron el río para llegar a Council Bluffs, Iowa, donde se casaron ese mismo viernes. Nota de la autora. Este es un relato adaptado de una historia real que se publicó en el San Francisco Chronicle y que aparece citada en Burgess y Wallen, 1953. Fin de la nota de la autora. Historia 2. Cuando Robert cumplió 30 años, sintió que estaba listo para formar una familia. Se lo contó a sus padres, quienes se alegraron al enterarse de que su hijo estaba dispuesto a sentar cabeza. Los padres de Robert conocían a Teresa, la hija de unos amigos, y les pareció que era un buen partido por todas las cualidades que tenían tanto ella como su familia. Decidieron hablar con Robert y Teresa para presentarlos. Ellos aceptaron y se encontraron una tarde. El primer encuentro fue un poco incómodo, pero se cayeron bien y decidieron volver a verse. Con el paso del tiempo, la incomodidad fue desapareciendo mientras ellos se iban conociendo, entendiendo y apreciando. Las dos familias estaban contentas. Unos meses después, Robert y Teresa empezaron a pensar en casarse. Robert le dijo a Teresa, «Quiero que seas mi esposa». Los dos conversaron del tema por un tiempo y llegaron a la conclusión de que tenían una relación lo bastante buena y sana como para formar un buen matrimonio. Se casaron el primer día de primavera en una ceremonia dichosa y solemne. Historia 3. Amy tenía mucho éxito en su profesión y muchos amigos queridos y confiables, pero empezaba a sentir que quería una vida con más seguridad y estabilidad. Una de sus amistades le presentó a Tom, y a ella le pareció que era inteligente y vivaz. A Tom también le gustó Amy por su calidez, su tranquilidad y su fortaleza. Salieron juntos unos meses, con la excepción de algunas peleas ocasionales, se llevaban bien. Una noche Tom abrazó a Amy y le dijo que se sentía muy bien con ella. Amy asintió con un beso. Pasaron 2 años. Amy y Tom ya se conocían lo suficiente como para determinar que casarse era una buena decisión. Esperaron 8 meses más hasta que les otorgaron el ascenso que necesitaban para asegurarse un futuro tranquilo. En octubre se casaron y se dieron cuenta de que estaban listos para formar la familia que siempre habían querido. Amor a primera vista. Mientras que las interpretaciones de las historias 2 y 3 fueron variadas, la historia 1 evocó respuestas asombrosamente similares. Todos los participantes consideraron que se trataba de un caso de atracción inmediata y profunda, que derivó en la decisión irracional de casarse. Por otro lado, la historia 2 fue descrita como una cita arreglada, un matrimonio por conveniencia, una relación que empieza sin amor pero podría terminar con amor, y un matrimonio maduro con amor. Asimismo, la historia 3 fue definida como una historia de dos yuppies que no se aman, una linda combinación de racionalidad y pasión, o una historia de amor moderna. Así, mientras que la historia 1 suscitó la interpretación casi unánime de que era un matrimonio consumado bajo el efecto de un impulso pasional, las historias 2 y 3
generaron interpretaciones diversas que oscilaban entre considerarla un amor maduro o un emprendimiento frío y premeditado. Esto indicaría que el sentido de las historias de amor con un ritmo más lento no está sujeto a un grado de codificación tan alto como el de los relatos románticos más precipitados. Ahora bien, dar cuenta de la homogeneidad de la interpretación de la historia 1 no es una tarea muy difícil. En varias respuestas que confirman el nivel de penetración de ese modelo romántico dentro de nuestra cultura popular, los participantes afirmaron que era la más estereotípica, la más parecida a las novelas y el cine, la típica historia de un libro o una fantasía de Hollywood. Todo esto coincide con nuestra hipótesis sobre la correspondencia entre dicha historia y el código romántico representado y difundido hasta el hartazgo por la literatura y las películas de amor, tanto en la cultura popular como en la cultura de élite. Sin embargo, esa misma historia generó discrepancias en torno a la naturaleza de la emoción irracional que sentían los protagonistas. Si bien todas las personas entrevistadas coincidieron respecto a la estructura de la historia, ritmo, orden y progresión, no sucedió lo mismo con el marco dentro del cual interpretaron esa estructura. Una pequeña minoría la definió como un caso de amor a primera vista, mientras que casi todos los demás vieron en ella un ejemplo de encaprichamiento o enamoramiento. En inglés, infatuation. Cuando no un caso de deseo a primera vista, en un juego de palabras que varios participantes emplearon con humor y de un modo independiente. La primera interpretación se opone explícitamente a la segunda, pues, como señaló una entrevistada, muchas veces la gente cree que hay amor al principio de una relación, cuando en realidad es solo un capricho o una necesidad sexual, pero no necesariamente amor. Es muy fácil confundirlos. Esa fue una entrevista hecha a una ama de casa de clase obrera y está numerada como la entrevista 9. Esta separación metódica entre distintos sentimientos manifestada por los participantes de ambos géneros y de todos los estratos socioeconómicos en realidad se reduce a un esfuerzo por desmitificar el mito del amor a primera vista, como se observa en el siguiente ejemplo. Cuando leí la primera historia tuve la sensación de que había pasado hace mucho, tal vez por lo de los trenes. Me da la sensación de que en esa época la única manera de acostarse con alguien era casarse. Así que tenemos a dos personas muy calientes que deciden casarse para poder hacerlo. Entrevista número 2. Directora de cine. Por otra parte, cuando se les presentó una pregunta explícita sobre el amor a primera vista, la mayoría de las personas entrevistadas afirmaron no creer en él ni adherir a esa idea. Nota de la autora. La mayoría de los participantes que creían en el amor a primera vista eran varones de todos los grupos sociales o algunas mujeres de clase obrera. Se registraron muy pocos casos de mujeres de clase media dispuestas a creer la historia. En los capítulos 7 y 8 ofrecemos algunas explicaciones tentativas de ese fenómeno. Fin de la nota de la autora. En lugar de ver en el relato 1 el comienzo de una posible historia de amor para toda la vida, como habría sucedido bajo la tradición del romanticismo, los participantes apenas vislumbraron el periodo inicial, enamoramiento, de una historia con pocas probabilidades de subsistir hasta la muerte de los enamorados. La frecuencia de ciertas definiciones como deseo a primera vista o química a primera vista indicaría que en el marco de esta interpretación se desplaza el relato del amor a primera vista, proyectado para toda la vida, hacia la secuencia o el fragmento inicial de una historia con una tonalidad emocional bastante distinta, la del deseo sexual. Cada vez que los participantes mencionaban la sexualidad como elemento necesario del amor romántico, la distinguían del amor. En otras palabras, el amor podía abarcar la sexualidad, pero siempre y cuando la superara y la elevara. Es más, algunas de las personas entrevistadas llegaron a definir la sexualidad en sí misma como un elemento muy poco romántico. En síntesis,
Si bien el amor romántico se ha sexualizado, aún se lo concibe como un valor simbólico y moralmente, entre comillas, más elevado que el sexo per se. Así, aunque el sexo se asimiló al vínculo romántico, todavía subsiste una jerarquía normativa entre ambos. Nota de la autora. Esa tensión entre el amor y el sexo es la que orienta ciertas publicidades como la de Una mujer indecente, película estrenada en 1991 cuyo aviso reza: entre el amor y el deseo, ella tiene que elegir. Aunque en el decenio de 1980 se registró un aumento pronunciado de las representaciones sexuales, se sigue diferenciando el amor del sexo en tanto campos separados. Fin de la nota de la autora. De hecho, esa jerarquía se torna más que evidente en la etimología de la palabra infatuation, que las personas entrevistadas emplearon varias veces para interpretar los sentimientos de los protagonistas en la historia 1. No fue sino hasta finales del siglo XVIII que ese vocablo comenzó a usarse con el significado actual de pasión o amor que vuelve necias a las personas. Antes de eso, según el diccionario de la Oxford, solamente significaba estado de necedad o fatuidad. Por lo tanto, este concepto anula la idea del amor a primera vista, insinuando que se trata de una fantasía, una identificación errada del amor con la sensación pasajera de excitación sexual, lo cual supone un mensaje ideológico doble. Por un lado, que las emociones intensas y repentinas son engañosas y poco fiables. Por el otro, que la atracción sexual es un motivo insuficiente y hasta peligroso para elegir pareja. Nota de la autora. Resultaría legítimo, por ejemplo, casarse con alguien porque es muy inteligente o muy interesante, pero pocas personas reconocerían como único motivo de matrimonio el talento sexual de su pareja o la atracción sexual mutua. Fin de la nota de la autora. Si, como es de suponer, el arquetipo cultural del amor romántico y sobre todo del amor a primera vista se sustentan en la experiencia física de la excitación sexual, nuestros hallazgos no responden a lo esperable. En efecto, la incorporación de la sexualidad al ideal del amor romántico registrada en el siglo XX podría orientarnos a esperar un mayor grado de hospitalidad ante un caso de amor a primera vista, basado en motivos sexuales. Ahora bien, esa aceptación de la sexualidad como parte del amor se vio acompañada también de una aceptación de la sexualidad como valor en sí misma. Según la teoría del sociólogo Steven Sedman, 1991, en ocurrencia con la mayor legitimidad del sexo como medio para la expresión del amor, surgió un discurso médico y político que lo desvincula de aquellas emociones que supuestamente debería expresar y reforzar. Se podría pensar entonces que esa legitimación del sexo en sí mismo sirvió para desmitificar el relato cultural del amor a primera vista, precisamente bajo el argumento de que solo es atracción sexual. Así, mientras que la tradición del romanticismo sublimaba la excitación sexual en el escenario del amor a primera vista y por lo tanto la legitimaba, hoy en día ese tipo de amor ha quedado bajo sospecha de ser apenas una excusa para un sentimiento que ya puede reconocerse sin tapujos, es decir, el deseo sexual. Paradójicamente, como el sexo ha pasado a ser un componente aceptable y necesario de la intimidad, o incluso una forma de autoexpresión, ahora corre peligro su manifestación sublimada en el ideal cultural del amor a primera vista, lo que a su vez implica que pueden existir relatos autobiográficos separados y paralelos sobre el amor por un lado y el sexo por el otro. Nota de la autora. Obviamente existen casos anteriores de este mismo fenómeno, como por ejemplo las memorias de Casanova. Sin embargo, en términos generales, hay que esperar hasta la segunda posguerra para encontrar una separación legítima entre esos dos tipos de relatos, tanto para hombres como para mujeres, aunque la mayoría de los ejemplos corresponden a autores de sexo masculino. Fin de la nota de la autora. Antes que el relato intenso y precipitado de la historia 1, las personas entrevistadas por lo general prefirieron las narraciones más lentas, en que los enamorados pasaban tiempo juntos, se conocían y se hacían amigos durante la etapa previa a formar una pareja. En este sentido definían la historia 1 como una situación necia, arriesgada, aventurada,
una especie de cuento de hadas, una historia simpática pero una tontería en la vida real, una historia tonta, un enamoramiento adolescente y un relato irreal poco realista o surrealista. Casi todas las personas entrevistadas coincidieron en que la boda de los protagonistas había sido demasiado apresurada y en que lo más probable era que tuvieran problemas. En efecto, la idea de que las relaciones prósperas deben asentarse en la base firme del conocimiento mutuo resultó casi unánime. Existe una larga tradición fundada en el discurso de la religión, la filosofía, la psicología y la sabiduría popular que condena el uso de las emociones intensas y repentinas como medios para el autoconocimiento. Nota de la autora. La tradición platónica, por ejemplo, considera que las emociones intensas que acompañan al amor son efímeras y constituyen un trastorno de la mente y del cuerpo. Véase El banquete de Platón. La oposición que traza este autor entre el amor entre comillas real y el entre comillas ilusorio es una instancia de sus dudas más generales sobre la percepción inmediata, que para él oculta la realidad entre comillas verdadera. Esta última, escondida tras el velo de las apariencias, solo puede descubrirse mediante el esfuerzo y el conocimiento, tanto en el campo del amor como en el de la metafísica. A su vez, esta noción de la verdad y del yo se vio amplificada y consolidada con el advenimiento del cristianismo. Fin de la nota de la autora. Esta desconfianza aparece especialmente acentuada en la cultura estadounidense, como lo evidencian las respuestas de las personas entrevistadas, quienes en reiterados casos afirmaron que no se podía confiar en los sentimientos inmediatos e irracionales. A pesar de no haber empleado el vocabulario de los moralistas, al desestimar la historia 1, estas personas dieron a ver la creencia de que los sentimientos de apego tan intensos y precipitados constituían indicadores dudosos de las emociones futuras, y por lo tanto no debían obedecerse sino controlarse y manejarse de manera adecuada. Vale la pena señalar aquí que esta posición difiere de la sensibilidad característica del romanticismo europeo, según la cual era posible y necesario mantener los sentimientos espontáneos y turbulentos para desarrollar un relato más extenso, pues estos provenían del verdadero yo, del enamorado, y servían para reafirmar esa identidad. Como era de esperar, el código romántico presentado en la historia 1 obtuvo más respuestas en común que los otros, pero solo por la negativa. En efecto, también es el que resultó más deslegitimado bajo el argumento de que, para el sentido común, el enamoramiento, infatuation, es una emoción volátil y poco fiable. Por lo tanto, el modelo de amor más generalizado y mejor codificado no es el que se considera más apto para una relación exitosa. A continuación describiremos cómo perciben y abordan tal incongruencia las personas entrevistadas. El amor realista. A simple vista, los participantes afrontan la cuestión sustituyendo el modelo de amor irracional y apasionado por un ideal más modesto y entre comillas realista. Mediante el uso de metáforas relacionadas con los conceptos de compañerismo, trabajo, cimientos, construcción, crecimiento y labor, expresan la idea de que las relaciones románticas, entre comillas exitosas, son aquellas en las que el amor verdadero va evolucionando con el tiempo mediante un proceso de conocimiento mutuo. A pesar de las diferencias en cuanto al contenido y la estructura, las historias 2 y 3 con frecuencia resultaron unidas bajo el mismo marco narrativo para oponerlas a la historia 1. Ambas recibieron la calificación de lentas, plausibles, confortables, más cercanas a la amistad que a la pasión y al sexo, sanas y agradables, prácticas, maravillosas, realistas, combinaciones de amor y practicidad o de comodidad y pasión. Las reacciones positivas ante estas historias giran en torno a la noción de que los personajes no se precipitaron, parecían muy reales y buscaban un futuro de seguridad y estabilidad. Nota del autor. No obstante, esto último solo ocurre para algunos casos, pues varios participantes afirmaron que justamente por ser profesionales y estar tan pendientes de la estabilidad económica, los protagonistas de la historia 3 corrían el riesgo de divorciarse. Fin de la nota del autor. En efecto, el lector recibe ciertas señales de que se encuentra frente a narraciones entre comillas realistas, como el transcurso más prolongado de ambas historias que duran unos meses y unos años respectivamente, y la sugerencia de que la selección de pareja gravita sobre los rasgos personales de los protagonistas.
De esta manera, el modelo realista se opone sistemáticamente a un modelo fantasioso, de Hollywood o de novelas, y representa las categorías fenomenológicas de la experiencia cotidiana que propone Alfred Stutz, 1967, principal doctrinario de la sociología de la vida cotidiana. A continuación presentamos algunos ejemplos. El sentido común, tipo de conocimiento invocado en el transcurso de la vida cotidiana. Nota de la autora. El sentido común puede definirse como un corpus de conocimiento que comparte un grupo determinado sobre la naturaleza, las situaciones sociales y la naturaleza humana, y que se considera arraigado en la uniformidad de la experiencia humana. Cita de Van Holwood y Olson, 1987. Página 121. Fin de la nota del autor. Los propios lectores de las historias manifiestan que el modelo realista es el que mejor responde al sentido común, como se observa en el siguiente ejemplo. ¿Qué opina usted de la historia 1? Es como un cuento, supongo, es algo que yo nunca haría, y es como el sentido común me dice que esas cosas no hay que hacerlas. Cuando uno se entera de algo así, piensa, bueno, es una estupidez, una tontería. Editora, entrevista número 3. La sensación de que el primer modelo parece un cuento mientras que el segundo se adapta al sentido común aparece también en la respuesta que se reproduce a continuación. ¿Le parece que el romance es importante para conservar el amor? No, la verdad que no. Creo que hasta puede molestar. ¿Cómo? Porque, sobre todo si uno ve al otro todos los días o con mucha frecuencia, hay que aceptar en algún punto que uno está con una persona real, que tiene inquietudes muy concretas. Y creo que uno puede llegar a fugarse a un mundo irreal, y básicamente eso significa que está dejando de lado esas inquietudes. Entrevista número 24. Alumno de doctorado. Así, el primer modelo es considerado irreal porque ocurre por fuera de la experiencia cotidiana, mientras que el segundo presenta ciertos atributos de realismo, como su carácter, en palabras de los entrevistados, práctico, sensato, real y acorde al sentido común. El tiempo. Las historias realistas se desarrollan en el marco de la experiencia fenomenológica del tiempo, que corresponde a la vida cotidiana. El tiempo condensado y compacto que define el modelo narrativo del amor a primera vista, con el correspondiente carácter ritualizado y teatral, no se asocia a las tramas más, entre comillas, abiertas y extensas, pero menos dramáticas de la vida cotidiana, lo que le otorga un carácter irreal. La comodidad en las relaciones. La temporalidad diferente de las historias de amor cotidianas señala la existencia de una categoría amorosa en particular. En lugar de concebir al amor como resultado de un lazo inmediato, intenso y orgánico, los participantes de la entrevista optaron por definirlo como la evolución de una amistad y de la comodidad mutua, es decir, como una relación con la misma naturaleza informal, tranquila y poco ceremoniosa que las interacciones cotidianas. La siguiente respuesta es un buen ejemplo de ello. Si me llego a casar porque ahora tengo 25 años, no va a ser un encuentro en el tren. Va a ser con alguna amistad que haya ido creciendo conmigo como confidente y amante, alguien con quien me haya encariñado de a poco hasta querer pasar mi vida con esa persona. Esto, la historia número 1, es la típica historia de un libro. Entrevista número 11. Portero. En el mismo contexto, muchos otros participantes señalaron que los sentimientos amorosos de sus parejas provenían de hacer actividades informales entre los dos, como cocinar juntos, despertarnos juntos o pasar un rato juntos, en palabras de los entrevistados. La naturalización. La noción de compatibilidad que resulta central para el modelo del amor realista se construye a partir de la expectativa cotidiana de que la vida, entre comillas, fluya en un continuo de acciones y ámbitos naturalizados sobre los cuales existe un acuerdo tácito y confiable. En este tipo de uniones, los miembros de la pareja deben ver la propia vida de manera similar, de modo que los acuerdos puedan mantenerse a raya. Al tener que explicar por qué pensaba que la pareja de la historia 1 no iba a prosperar como tal, un participante dijo lo siguiente: creo que se equivocaron al casarse de manera tan espontánea. Creo que sentían enamoramiento, pero no amor verdadero, y no estoy de acuerdo.
Creo que no fueron espontáneos, sino cuando uno hace algo por capricho sin pensar. El amor no es suficiente como motivo para casarse. ¿Qué más se requiere? Es necesario que uno se lleve bien con el otro. Es necesario ser compatibles. Es necesario, es mucho más que simplemente estar enamorado de alguien. Por eso yo no me casé con Paula 1 o 2 semanas después de conocernos. Estaba loco de amor, pero con el tiempo descubrí los problemas de personalidad que teníamos. Habría sido irresponsable casarnos después de la primera semana. Yo sí creo en el amor, o tal vez en el enamoramiento a primera vista. Me refiero a hacer planes sobre esa base. Entrevista número 8, médico. En la misma línea, otro participante llegó a la siguiente conclusión. Creo que el matrimonio es algo muy pesado y pienso, bueno, ¿cómo se puede saber con total seguridad que esa es la persona indicada? Uno puede saber que siente una atracción tremenda y que tiene todo en común con esa persona, pero tal vez un buen matrimonio tiene que tener un poco más. Tal vez solo fue que no describieron qué más tenían en común, porque creo que podría parecer que se habían enamorado, pero es que no me parece tan creíble. Porque pienso que para casarse hay que tener, no sé, algo más que ese amor romántico. Más que ese amor romántico, ¿qué más, por ejemplo? Bueno, supongo que yo no soy más práctica. Creo que hay que saber el estilo de vida que uno quiere tener. Y si eso lo comparten los dos, y si los dos son personas diurnas o personas nocturnas, o a los dos les gusta comer lo mismo, o si los dos quieren muchos hijos o no quieren hijos, ese tipo de cosas. Entrevista número 35. Sexo femenino, artista. La concepción de la vida cotidiana como un trabajo. Frente a la idea de que el amor es un vínculo inmediato, orgánico y espontáneo que no requiere ningún esfuerzo, las personas entrevistadas optaron por un concepto más acorde al sentido común, el de el amor como trabajo. A continuación, un ejemplo. Si uno tiene una buena relación amorosa, quiere decir que es una relación viva que cambia. Uno le pone energía, le dedica un esfuerzo, uno le da algo al otro, y esa persona le da algo a uno. Siempre cuesta trabajo. No creo que las relaciones descansen nunca. Bueno, si son personas a las que les pasan cosas románticas, les van a pasar. No creo que eso se pueda buscar. No creo que tenga sentido. Entrevista número 35. Artista sexo femenino. La idea del amor como trabajo generaliza la experiencia de que la vida cotidiana no se maneja mediante el juego y el placer inmediato, sino mediante la postergación de las gratificaciones. Es más, esta metáfora refleja la orientación pragmática de la vida cotidiana que no se ordena en función de la experiencia estética o de la contemplación, sino en función de hacer cosas o esforzarse para que todo salga bien. En palabras de los entrevistados. Se puede observar entonces que las relaciones de largo plazo compartidas a diario encarnan las 5 características de la vida cotidiana, que a su vez sirven de contexto en el discurso de las personas entrevistadas para adjetivos como realista y sensato. En la vida cotidiana, tal como la define Schutz, no hay espacio para las emociones intensas y extremas. Así, las historias 2 y 3 se consideran realistas porque están asentadas en lo cotidiano, mientras que la 1 se considera irreal, correspondiente a un ámbito que se asocia con la fantasía y las representaciones de los medios masivos. Ahora bien, al pasar de la pregunta ¿qué le parece esta historia? A la pregunta ¿qué historia le gusta más y por qué? Las respuestas obtenidas nos obligan a presentar varias salvedades de gran importancia con respecto a todo lo dicho anteriormente. En efecto, si bien la mayoría de los participantes inicialmente rechazaron la historia 1, cuando se les pidió que la compararan con las demás, opinaron que era la más interesante, la más original y fascinante de las 3. Aunque al principio la habían definido como la típica historia de un libro, luego reconocieron que había estimulado su imaginación más que las otras 2. Las mismas personas que habían evaluado la historia 1 como un relato estereotípico e irreal, también dijeron que era la única historia romántica de verdad, la más apasionada y divertida, la más interesante, la menos convencional, la que tenía más sal y aventura.
una historia espontánea o un romance maravilloso. Asimismo, los personajes de dicha historia fueron calificados de totalmente espontáneos, encantados y cautivados. Es más, según una de las personas entrevistadas, se trata de una historia mágica de fantasía pura. En síntesis, todas esas evaluaciones hacen hincapié en la misma idea, que la historia representa ciertas emociones intensas, espontáneas y excepcionales, típicas del verdadero sentimiento romántico. Como el relato no especifica la naturaleza ni la cualidad de las emociones mutuas que sienten los protagonistas, los lectores deben deducir que se trata de un romance por la mera intensidad, espontaneidad o irracionalidad aparente de estas. Así, a pesar de que casi todos los participantes desaprueban el carácter precipitado del matrimonio, al mismo tiempo consideran que la historia constituye un ejemplo arquetípico de romance, debido a que representa la reafirmación de la pasión más pura. Vale la pena reiterar que esta última evaluación de la historia 1 corresponde a los mismos participantes que en primer lugar la rechazaron. Por lo tanto, cabe afirmar que estos repudiaron o elogiaron el mismo relato en función del contexto y de la pregunta realizada. En la misma línea, la historia 2, que había recibido la aprobación de varios lectores al principio de la entrevista, más adelante fue rechazada por considerarse un matrimonio por conveniencia, una especie de negocio, una decisión fría, premeditada y clínica, conformista, calculadora y poco romántica. Es decir, que al ser evaluada dentro del campo semántico del romance, esta historia resultó anticuada y carente de atractivo. De modo semejante, la historia 3 fue calificada de demasiado racional, fría y calculadora, la más aburrida, estructurada, planificada, mecánica, típica de los yuppies, muy planeada, demasiado lenta, carente de calidez y poco romántica. Sus protagonistas aparecieron como personas que buscaban estabilidad y seguridad a costas de sacrificar algo importante, el encantamiento. Así, mientras que ambas historias se ajustan a los criterios de realismo y compatibilidad, carecen de las cualidades románticas que sí están presentes en el relato 1. Esta afirmación simultánea de ambos modelos puede observarse con claridad en el siguiente ejemplo, tomado de la entrevista a un hombre de 55 años, perteneciente a la clase obrera con un nivel educativo primario. Al principio del encuentro, este participante había rechazado la historia 1 por considerar que se trataba de un mero caso de enamoramiento o infatuation, al tiempo que había rescatado como más reales los relatos 2 y 3. No obstante, en una etapa posterior de la entrevista encontramos esta nueva interpretación. ¿Cuál de las tres historias se aproxima más a su ideal de amor romántico? No sé. Si hablamos de amor, supongo que la primera, porque en ningún momento pensaron en otra cosa. No tuvieron tiempo de pensar en nada. Supongo que solamente se enamoraron y se casaron. ¿Cuál es la que se distancia más de su ideal? Ahora no quiero contradecirme. Puede decir lo que usted quiera, pero creo que quiero contradecirme. O sea que quiere elegir la historia número 1. Bueno, es difícil. No sé muy bien si es amor o no. A mí me da la sensación de que solamente sentían atracción desde el principio. No sé, supongo que la historia 2 sería la que más me distancia. Esa es mi opinión. Entrevista número 40. Encargado de limpieza. Como se observa ante la pregunta por la historia más cercana a su ideal de amor, el participante se vio enfrentado con la contradicción que resulta inherente a la aceptación simultánea de dos modelos narrativos incompatibles. Las dudas y los comentarios vacilantes de este hombre indican que era consciente de su propia incoherencia y que ésta lo incomodaba. Por consiguiente, vemos que al evaluar las tres historias, las personas entrevistadas fueron adoptando uno u otro marco narrativo, el realista y el idealista, de manera alternada según el momento de la entrevista. El marco narrativo de la historia 1 funcionó de base normativa frente a la cual se contrastaron las otras dos historias y viceversa, como se verá en los siguientes ejemplos. Una participante leyó la historia 1 y enseguida respondió: «Esto es ridículo, esta historia es irreal».
También reaccionó de inmediato ante la historia 2 diciendo, es una linda historia, ojalá me pasara a mí. Ahora bien, en un momento posterior de la entrevista, cuando tuvo que contestar qué historia le había gustado más, la misma participante respondió sin vacilar, la historia 1. Luego agregó que la historia 2 la volvía loca porque la hacía acordar a su madre que trataba de armarle citas con hombres que no le gustaban. Tras leer la historia 1, otro participante declaró, no es romántica porque es muy impulsiva y representa solamente el deseo sexual. Sin embargo, más adelante, ante la pregunta por la historia que más le había gustado y que más se aproximaba a su ideal de amor, el mismo participante eligió la primera por considerar que era la más romántica y espontánea. Otro hombre, por su parte, contestó que las relaciones de las historias 2 y 3 tenían más probabilidades de durar, pero que él prefería la historia 1 porque hay que arriesgarse, hay que ser espontáneo. El mismo entrevistado dio a entender también que las relaciones de los relatos 2 y 3 eran las más aburridas. En síntesis, las mismas personas tomaron como modelos ideales el marco narrativo romántico y el marco narrativo realista, invocándolos por distintos motivos en diferentes puntos de la entrevista para evaluar el romanticismo de los relatos o las posibilidades de prosperar de los matrimonios. La realidad como ficción. El próximo interrogante será entonces cómo se traducen estos marcos narrativos y sus respectivas interpretaciones a los relatos autobiográficos de las personas entrevistadas sobre sus propias historias de amor, es decir, qué modelo adoptan dichas personas en tanto autores de sus propias historias. En principio, y a pesar de que la mayoría de los participantes eligieron el modelo realista como el más apto para prosperar, las historias de amor más, entre comillas, memorables se estructuraron según el modelo del amor a primera vista. En efecto, cuando se les solicitó que recordaran su propia historia de amor más memorable, todos los participantes narraron historias reales que se ajustaban al modelo narrativo del amor a primera vista, lo cual indica que este modelo basado en la fantasía resulta más prominente que el modelo realista, tanto en términos cognitivos como en términos emocionales. Nota de la autora. Thomas Luckmann define la experiencia como aquellos acontecimientos del flujo de la conciencia que sobresalen como tópicos a los cuales el yo les presta atención, que son memorables y no pertenecen al flujo de las pequeñas percepciones. Así, al preguntar en la entrevista por los recuerdos más memorables de los participantes, tenemos acceso a los acontecimientos más relevantes para el yo romántico. Fin de la nota de la autora. El ejemplo que se reproduce a continuación corresponde a un participante que en un punto anterior de la entrevista había elegido la historia 1 como la menos atractiva. No obstante, cuando relató el encuentro con la mujer que estaba viendo en el momento de la entrevista, respondió de la siguiente manera. El momento más romántico que mejor recuerdo fue la primera vez que vi a mi hoy exnovia, el 31 de enero del año pasado, que me habían invitado a una fiesta del Super Bowl y a ella la habían invitado a la misma fiesta unos amigos que tenemos en común. Y fue como una de esas cosas que nos miramos, nos vimos por primera vez, como en las películas, ¿no? Cuando todo el resto del mundo, todos los demás se evaporaban en el olvido y quedan solo tú y ella. Así fue. En ese mismo momento supimos que nos había agarrado un torbellino de emociones y nos alejamos de la fiesta a la salida de emergencia. Conversamos y nos abrazamos. Nos fuimos temprano de la fiesta. Fuimos a comer afuera en un lugar y en el restaurante de repente nos estábamos abrazando por esa atracción recién descubierta, esa química, ese torbellino de amor. Y ella me pidió que la llevara a su casa. Y ni siquiera le pregunté si me daba su número de teléfono, porque los dos sabíamos que lo nuestro era un amor tremendo. Y creo que esa es la experiencia más romántica que recuerdo. No fue algo planeado ni nada, fue un amor a primera vista, tremendo, tremendo, que después resultó problemático. Entrevista número 8, médico. El carácter estereotípico de este relato es tan pronunciado que el propio entrevistado admite con cierta vergüenza la sensación de que fue como en las películas, y apela al cliché del mundo que se evapora.
típico de las historias de amor a primera vista. Es más, aunque la relación después se torna problemática, el episodio relatado está aislado del presente y se cierra sobre sí mismo. En otras palabras, no presenta una continuidad diacrónica entre el primer encuentro y la desilusión posterior, sino que reactualiza solamente la intensidad sincrónica del encuentro inicial. El próximo ejemplo, correspondiente a una mujer casada, sirve para ilustrar aún mejor cómo tiñe los recuerdos el modelo del amor a primera vista. Esta participante relata dos historias memorables. En la primera se enamora de un hombre que está sentado cerca de ella en un avión. La segunda narra lo siguiente. En el concierto de una ciudad donde apenas se había mudado, me senté cerca de un hombre que simplemente me gustaba su energía y cada vez que lo miraba, como que me sentía excitada. Él me miraba y sonreía y yo le devolvía la sonrisa. Y recuerdo que le estaba pasando especialmente bien. Me levanté a bailar con mi amiga Nancy y no paraba de pensar en acercarme a él y hablarle. Pero no. Cuando nos íbamos, él me dio su tarjeta y me dijo, no sé, ni siquiera me acuerdo si me dijo algo. Unos días después lo llamé y charlamos. Fui a su casa y sentí una atracción tremenda por él. ¿Tuvieron una relación? Sí, duró todo el verano. Fue un romance maravilloso. Fue muy emocionante. Fue en un lugar donde yo nunca había vivido. No conocía a nadie. Era ese tipo de cosa. Así que fue toda una aventura y me sentí muy emocionada, muy excitada. Entrevista número 35. Artista sexo femenino. Si bien se trata de una mujer casada, no eligió el primer encuentro con su marido en el momento de relatar su historia de amor más memorable. Como en el caso del participante anterior, la historia exhibe la misma característica de aventura que el modelo del amor a primera vista. Transcurre en un ámbito desconocido bajo la circunstancia extraordinaria de unas vacaciones de verano prolongadas. La atracción es inmediata y el vínculo nace con mucha excitación y con una comunicación en la que no media palabra alguna, simplemente miradas y sonrisas. A la inversa, cuando debió describir la relación con su marido, que no se encuentra siquiera en el segundo lugar entre las más memorables, esta misma mujer relató una historia lenta y progresiva que no resulta intensa ni cautivante. En la misma línea, un director de orquesta declaró que su historia de amor más memorable la había compartido una noche con una mujer que ni siquiera había tenido relaciones sexuales con él. ¿Cree que tuvo alguna historia de amor que coincidiera con su ideal de romance? Esa mujer con la que pasé una noche después del concierto. Esa noche, con la salvedad de que no tuvimos relaciones sexuales, esa noche fue bastante parecida a lo que yo siempre soñé. Entrevista número 33, director de orquesta. Para este participante, dicho episodio fue más romántico que cualquier otro de los compartidos con alguna de las 3 parejas estables que había tenido en su vida, todas las cuales habían sido relaciones tan serias como para llegar a la convivencia. Una vez más, el relato presenta la misma estructura que el modelo idealista del amor a primera vista. Está ordenado dentro de una unidad cerrada de tiempo, una sola noche, y cumple todos los sueños del participante, a pesar de que la relación no llega a consumarse porque la mujer se va. Por último, a continuación presentamos los relatos de una joven directora de cine vanguardista y de un empleado de limpieza casado, respectivamente. La historia más memorable pasó cuando tenía 18 años y conocí a un hombre de 35 que era increíble. El tipo era músico. En ese momento yo vendía fruta seca y fruta natural en la calle. Un par de veces él se acercó al auto y me invitó a salir, y yo nunca había... La idea de que alguien como él podía verme atractiva me hacía sentir muy sofisticada. Y tuvimos un amorío muy intenso que duró un par de semanas y después yo lo corté. De nuevo, una relación de un par de semanas deja un recuerdo más memorable que la pareja de 5 años con otro hombre. La entrevista al empleado de limpieza casado dice: podría contar la historia, pero no sé si contarlo o no. Eso queda a criterio de usted. No se trata de mi esposa, fue algo que pasó hace años. ¿Seguro que nadie va a ver esto? Si alguien lo ve, no aparecerá el nombre de usted, ni siquiera el lugar donde lo entrevisté. Hace unos años yo atendía la barra de un bar
y una chica francesa muy linda. Pasé, no sé cómo describirlo. Era una mujer muy apasionada. Es lo único que puedo decir. Fue una experiencia muy linda porque fue un invierno muy romántico y pasamos momentos muy divertidos los dos juntos. No sé cómo decirlo con palabras, pero fue algo muy lindo. Al igual que las historias anteriores, estos dos relatos contienen la intensidad emocional y el ritmo veloz del modelo narrativo idealista, además de transcurrir en circunstancias que se definen como excepcionales o atípicas. El adulterio en este último caso y la iniciación sexual con un hombre mucho más grande en el primero. Todos estos ejemplos nos permiten afirmar que como autor, el yo romántico narra sus experiencias más memorables imitando la estructura temporal altamente ritualizada de las historias de amor creadas por los medios masivos. La estructura cerrada y ordenada de estas aventuras resulta más estética, en el sentido de George Simmel, 1984, que el flujo informe, abierto y poco estilizado de las relaciones románticas en la vida cotidiana. Todas las experiencias memorables relatadas por los participantes poseen un comienzo claro y una estructura dramática cerrada. Se trata de acontecimientos que suceden rápido y que surten un intenso efecto sentimental en los protagonistas. Por otro lado, todos los relatos presentan algún obstáculo que acaba por impedir la continuación del vínculo para llegar al matrimonio o a la formación de una pareja estable. En último lugar, estas narraciones difieren de las tramas más difusas y prolongadas que corresponden a la vida cotidiana, en tanto llegan a un fin bien demarcado. Casi todas las experiencias románticas memorables de los participantes presentan un cierre narrativo concreto. Nota de la autora. Como bien señala Barbara Henry Stein Smith, 1968, todo cierre implica la existencia de una estructura y se diferencia del mero cese de una actividad. Fin de la nota de la autora. De las 50 personas entrevistadas hubo solo 3 que, en el momento de recordar sus historias de amor más memorables, eligieron una relación en curso durante la época de la entrevista. Todas las demás historias presentan un cierre claramente definido. Esas narraciones autobiográficas tan estilizadas parecen puro signo, es decir, pura imitación de ciertos códigos ficcionales sin referente alguno. Por eso resulta tentador calificarlas de postmodernas en esencia, pues al postmodernismo en tanto modelo de representación lo caracteriza la idea de que la vida es un texto, un código sin referentes reales. Sin embargo, dicha conclusión no tendría demasiado sustento. De hecho, los moralistas y los académicos de todas las vertientes sostenían mucho antes de la era posmoderna que los códigos del amor prevalecían sobre sus referentes reales. Incluso un historiador tan circunspecto como Lawrence Stone, 1977, en su página 191, ha expresado la siguiente opinión sobre el amor romántico. Es producto de ciertas expectativas culturales predeterminadas que se pusieron de moda a fines del siglo XVIII, en gran parte gracias a la generalización de la lectura de novelas. La novela romántica de fines del siglo XVIII y principios del XIX es responsable en gran medida de numerosos romances catastróficos y matrimonios imprudentes e infelices. Fin de la cita. Por su parte, desde la teoría de sistemas, Niklas Luhmann, 1986, página de la 8 a la 9, ha desarrollado la idea de que el amor romántico tiene más de código simbólico que de sentimiento, y ha señalado que en el siglo XVIII las mujeres inglesas que tratan de emular a los personajes de las novelas previctorianas tienen que esperar algún signo visible de amor nupcial antes de permitirse descubrir conscientemente lo que es el amor. Fin de la cita. Nota de la autora. Luhmann explica la penetración del ideal romántico en la novela por la coincidencia existente entre la estructura interna de dicho ideal y la temporalidad semiótica de la novela. Otras explicaciones sugieren que el tema del amor romántico se codifica en ese género porque entra en consonancia con el individualismo psicológico de la burguesía y su concepción lineal del tiempo. Véase Watt, 1957. Fin de la nota de la autora. Si bien ambos autores comparten la teoría posmoderna de que el amor romántico es una forma cultural sin referente alguno,
también creen que ese código viene generando emociones románticas hace siglos. Ahora bien, en última instancia, esta nueva visión de la historia que retrotrae el amor posmoderno al discurso moral moderno o premoderno no resuelve la pregunta sobre la sustitución de la experiencia concreta por parte de las obras románticas de ficción. De hecho, los relatos autobiográficos de las personas entrevistadas no pueden reducirse a una mera copia o simulacro de ese código ficcional. La influencia es recíproca, como bien señala el psicólogo Bronner 1987 en su página 13. La narrativa imita a la vida como la vida imita a la narrativa. Fin de la cita. Así, una teoría posmoderna del amor debería abordar y redefinir el carácter intrínsecamente difuso de la frontera entre la vida y los textos. La ficción como realidad. Para arrojar luz sobre el modo en que la vida y la narrativa se imitan mutuamente, resulta necesario profundizar el análisis de las categorías de la experiencia a fin de determinar cuáles son las que mejor se prestan a la representación ficcional. En su influyente estudio sobre la antropología fenomenológica, Lyman y Scott distinguen dos tipos de experiencia análogos a los marcos narrativos realista e idealista: la experiencia entre comillas ordinaria y la experiencia entre comillas extraordinaria. La aventura constituye un tipo particular de experiencia que se aísla del transcurso de los acontecimientos cotidianos precisamente porque posee una estructura narrativa de trama cerrada con un alto grado de dramatismo. Según Lyman y Scott, 1975, página 149, las aventuras comienzan y terminan con notas en staccato, mientras que la rutina transcurre de episodio en episodio como una sinfonía en la que cada movimiento está marcado por el fin de un sonido melodioso y el comienzo de otro. La rutina cae en el contexto de las continuidades. Las aventuras están desconectadas de los nexos a la vida cotidiana y los lazos propios de esta última. Fin de la cita. Curiosamente, estos autores recurren a las aventuras amorosas como ejemplo paradigmático de la experiencia social de aventura. De acuerdo con ellos, el sexo siempre tiene un potencial de aventura porque combina como ningún otro fenómeno el estímulo fisiológico con el riego social y la emoción psicológica. Así, las estructuras narrativas compactas y cerradas como la de la historia 1 son más aptas para dar cuenta de la atracción sexual porque el sexo constituye un fenómeno fisiológico de carácter culminante, con lo cual se ubica por fuera del curso ordinario de la vida cotidiana. Los amoríos, ya sean potenciales o reales, son episodios prominentes en términos fisiológicos, emocionales y cognitivos. En cambio, las relaciones estables sobresalen menos porque los dramas de la vida cotidiana residen precisamente en su carácter tedioso y falto de brillo. Estos no estimulan la imaginación. Fin de la cita. Lyman, 1990. Desde otra perspectiva teórica, el economista Theodor Stibowski, 1976, distingue dos categorías que también resultan análogas al marco realista y al idealista: la búsqueda de la comodidad y la búsqueda de la excitación. Esta última se produce cuando se vive una experiencia novedosa, mientras que la comodidad se obtiene cuando un nivel inicial de estímulo se reduce, por ejemplo, extendiendo la excitación a un periodo prolongado. Así, los modelos narrativos de las historias 2 y 3 reflejarían la búsqueda de la comodidad, mientras que la historia 1 reflejaría la búsqueda de la excitación. De hecho, la palabra que más emplearon las personas entrevistadas para sus evaluaciones positivas de las historias 2 y 3 fue confort o comodidad, mientras que las descripciones de la historia 1 apelan a conceptos como excitación y aventura. Por todo esto, cabe afirmar que no basta con reducir la dicotomía entre el marco narrativo idealista ficcional y el marco narrativo realista cotidiano a una mera oposición entre textos y realidad o representación y referente, sino que existe una suerte de correspondencia entre los distintos marcos narrativos del amor y ciertas categorías diferentes de la experiencia física y fenomenológica. El relato, entre comillas, idealista se ve impulsado por la búsqueda de la excitación y pone en acto la naturaleza altamente estilizada de la aventura, mientras que el relato, entre comillas, realista se ve impulsado por la búsqueda de la comodidad y el transcurso confiable pero informe de la vida cotidiana. Ambos códigos románticos narrativos se arraigan en la distinción entre el carácter rutinario del fluir cotidiano
y los brotes de emoción que irrumpen periódicamente en el ámbito de la vida diaria y generan el drama. Así, las narraciones románticas autobiográficas de las personas entrevistadas, con su fuerte carga estética, se anclan en la experiencia fisiológica de la excitación y en la distinción universal entre la rutina y el drama. Esto les da una vuelta de tuerca a las definiciones previas de la condición romántica posmoderna, ya que incorpora en ellas la realidad primordial de la experiencia física. Como plantea Featherstone, 1992, ciertas formas de experiencia arraigadas en el cuerpo quedan progresivamente sujetas a la codificación de los productores culturales. Fin de la cita. A su vez, esos códigos retroalimentan la vida cotidiana y ofrecen ciertos modelos narrativos estilizados en el marco de los cuales uno da cuenta de su propia experiencia. Ahora bien, si la experiencia romántica se organiza en torno a dos polos que son fenomenológicos y fisiológicos además de narrativos, cabe preguntarse cómo incide el hecho de que uno de ellos se represente y se codifique con mucha más frecuencia que el otro en los códigos narrativos tan visuales y verosímiles de la cultura mediática, hasta entrar en el ámbito de la vida cotidiana mediante el consumo de formatos creados por los medios masivos. En la misma línea que Simmel, Featherstone, 1992, sostiene que los relatos con un alto grado de estilización, como las historias autobiográficas de las personas entrevistadas, pueden ofrecer la posibilidad de superar la naturaleza heterogénea de la vida cotidiana, dotándola de una unidad y una coherencia propias del arte. Sin embargo, se podría replicar que esas historias de amor estilizadas no unifican el yo romántico con el telos heroico, sino que lo dividen en dos modelos narrativos incompatibles, lo que convierte a ese yo romántico en el espacio donde se manifiestan las propias contradicciones del capitalismo tardío que Featherstone creía superadas con dichos códigos. Es más, lejos de interpretarse como un relato de vida deseable o entre comillas heroico, en las entrevistas el ideal romántico es recibido con sospecha, escarnio y distancia irónica. Una condición romántica posmoderna. Cuando analiza la insatisfacción de los consumidores, Zitowski, 1976, en su página 61, plantea que los niveles muy elevados de estímulo generan incomodidad, pero los niveles muy bajos generan aburrimiento. Para este autor, el placer es la experiencia de un cambio que permite volver al nivel óptimo de confort cuando uno está recibiendo una cantidad inadecuada de estímulo, ya sea este excesivo o escaso. A partir de los argumentos de Zitowski, Albert Hirschman, 1979, en su página 27, sugiere que existe una contradicción entre el placer y la comodidad. Para sentir placer hace falta sacrificar por un tiempo la comodidad. Fin de la cita. En nuestro contexto, esto significa que, para ser placenteras, es decir, excitantes, las relaciones deben sacrificar la comodidad, al menos de vez en cuando. Sin embargo, también implica que todas esas relaciones están, entre comillas, condenadas a terminar en la comodidad, y si seguimos a Zitowski, en el aburrimiento. En consonancia con estas reflexiones, las historias preparadas para las entrevistas apelan a impulsos psicológicos diferentes, y en última instancia, incompatibles. Los recuerdos más prominentes resultan ser aquellos que se asocian con un alto nivel de estímulo, que el yo romántico a su vez considera excitantes. No obstante, al evaluar las posibilidades de prosperar que tiene una relación, el yo romántico opta por el modelo narrativo pragmático de la longevidad y la estabilidad, o sea, por la, entre comillas, comodidad. La división del yo romántico en estas dos estructuras narrativas incompatibles supone la experiencia de una contradicción psicológica. Nota de la autora. Una contradicción psicológica existe, en palabras de Elsters, cuando un individuo mantiene al mismo tiempo creencias y deseos entre los cuales puede derivarse una contradicción lógica. Fin de la cita y fin de la nota de la autora. En consecuencia, se podría conjeturar que esas contradicciones psicológicas se nutren y se sustentan en una contradicción cultural mucho más amplia que caracteriza a la cultura consumista. La mayoría de las sociedades tradicionales privilegian la comodidad y se ocupan de controlar o suprimir la expresión del impulso de excitación, cuyo mejor ejemplo es la atracción sexual. Good, 1968.
Nota de la autora. Si bien esta afirmación es más válida para las mujeres que para los hombres, también es verdad que los hombres de distintas sociedades han tenido que respetar ciertas normas represivas de la sexualidad, cuando no la monogamia absoluta. Fin de la nota de la autora. Sin embargo, el ideal cultural del amor romántico le ha aportado mayor legitimidad a la intensidad de la pasión y de la atracción sexual, al mismo tiempo que ha restringido la cantidad posible de parejas al destacar el carácter único del ser amado y sumir la biografía romántica en un solo relato que abarcaría la vida entera, es decir, el relato del, entre comillas, gran amor. No obstante, ese relato de amor casi nunca se convierte en un relato de comodidad. Como debe reafirmar la supremacía de la pasión, en general está condenado a terminar con la muerte o la separación de los enamorados. La cultura posmoderna ha presenciado el derrumbe de las historias románticas totalizadoras y eternas, que se han comprimido en un formato más breve y repetible, el del amorío. La prominencia cultural del amorío se relaciona con las transformaciones registradas en la esfera de la sexualidad durante la segunda posguerra. Desde entonces, el modelo del sexo por el sexo mismo se ha ido legitimando, entre otras cosas gracias al discurso político del feminismo y del movimiento de liberación homosexual. A su vez, este proceso de legitimación se vio auxiliado por el poderoso lenguaje cultural del consumo. B.A.C. Seidman, 1991. En efecto, el amorío contiene una estructura de sentimiento que presenta afinidades, en el sentido de Max Weber, con las emociones y los valores culturales promovidos por la esfera del consumo. Asimismo, su carácter intrínsecamente transitorio y la afirmación del placer, la novedad y la excitación que éste supone lo han transformado en la experiencia posmoderna por excelencia. Nota de la autora. Sobre el concepto de afinidades, véase Weber, 1976. Sobre la noción de estructura de sentimiento, véase Williams, 1977. Sobre el carácter transitorio y constantemente novedoso de la experiencia posmoderna, puede verse a Stubosky, 1976, Leys, Klein y Jolly, 1988, Lears, 1980, Harvey, 1989, Jamieson, 1984 y Featherstone, 1992. Fin de la nota de la autora. Como señala Stubosky, el consumo depende de la búsqueda de excitación, pues la adquisición y el uso de nuevos bienes constituyen una fuente de placer, así como el amorío, con toda la excitación que implica una nueva pareja, alimenta la misma búsqueda. La novedad es una gran fuente de satisfacción, a juzgar por la enorme cantidad que consumimos a diario con avidez y el valor que le otorgamos. El primer amor, el primer bocado de una comida especial o la primera visión de un cuerpo desnudo junto con muchas otras primeras veces son parte de nuestros recuerdos más preciados. Una cita de Stubosky, 1976, página 58. Es más, el amorío representa una práctica que se apoya en la definición de la identidad consumista en tanto serie de elecciones que conforman un estilo de vida. En la época victoriana, las personas tenían que elegir su pareja entre un conjunto muy limitado posible de candidatos, y con frecuencia se sentían obligadas a casarse con su primer pretendiente. El amorío contemporáneo, en cambio, supone la existencia de una gran variedad de opciones y de una libertad absoluta para elegir. Esta perspectiva típica de un paseo de compras se origina en la existencia de un conjunto mucho más amplio y variado de posibles candidatos, pero también en la penetración de la mentalidad consumista en las prácticas amorosas. Manifiesta en la idea de que, para comprometerse con una elección, primero hace falta un largo proceso de recolección de datos. Nota de la autora. Esto no significa que el amorío tenga el carácter anárquico y entre comillas desorganizado que muchas veces postulan los teóricos posmodernos. Por el contrario, como sugiere un estudio reciente sobre la conducta sexual realizado por Laumann, 1994, la mayoría de las personas siguen eligiendo parejas sexuales similares a ellas, aunque ya no existan las mismas barreras geográficas, raciales y religiosas que hace unos años. Fin de la nota de la autora. Así, la estructura narrativa romántica del periodo premoderno se ha visto radicalmente modificada por el tópico consumista de la libertad de elección, entre una amplia gama de placeres transitorios pero renovables.
esa narrativa tradicional del, entre comillas, gran amor, correspondiente al movimiento romántico, era de naturaleza doble, en tanto representaba una revelación, la convicción repentina e imprevista de desear solamente a esa persona, pero también una especie de salvación secular, el amor a primera vista. Constituía el paso inicial para que los enamorados se proyectaran juntos en un futuro que podía redimir la totalidad de su existencia, aun cuando pudieran morir a causa de ello. Así, Emma Bovary se aferra a la idea de que su relación con Rodolphe no es un simple morir, sino el preludio de esa gran historia que ella tanto desea y espera. En ese sentido, el personaje de Flaubert se encuentra en el umbral entre la sensibilidad romántica moderna y la posmoderna. Mientras que la primera implica pasar la vida esperando el, entre comillas, gran relato del amor eterno o perder la vida en esa historia, la segunda supone atravesar a lo largo de la vida diversos relatos puntuales de amor cerrados sobre sí mismos, es decir, una serie de amoríos. Estos pueden concebirse entonces como la expresión posmoderna de aquello que Fredric Jameson denomina intensidades. A diferencia de los tipos emocionales premodernos, estas intensidades románticas eliminan la experiencia de la espera, que era tan central en la vida de las mujeres victorianas, y se caracterizan por la ausencia total de elementos trágicos, entendidos en términos de estructura narrativa como fuerzas cósmicas ineludibles que dominan y arruinan la vida de las personas. La presencia de esos elementos, sin embargo, eleva esas vidas por encima del nivel de lo individual, lo subjetivo y lo azaroso, dotándolas del peso del destino. Ahora bien, la ecuanimidad de las personas entrevistadas al relatar el comienzo y el fin de sus historias románticas reviste a esas narraciones autobiográficas de una ligereza definitivamente ajena a la tragedia. Resulta imposible hallar en las entrevistas la profundidad y la gravedad que caracterizan al ideal romántico del, entre comillas, gran amor, pues ninguno de los participantes, sea hombre o sea mujer, proyecta su yo en un relato totalizador iniciado por la revelación de un amor único y eterno. Sus historias no nacen bajo la modalidad de la revelación, sino de la excitación. Todas presentan un principio y un final claramente definidos, y por eso merecen el nombre de historias. Pero el desarrollo narrativo intermedio es escaso, aunque resulta frecuente la existencia de un obstáculo que podría haber potenciado ese desarrollo. Por ejemplo, el hecho de ser personas casadas o de vivir en ciudades distintas. Los amoríos son episodios narrativos independientes y cerrados sobre sí mismos, desconectados unos de otros en el flujo de la experiencia, lo que deriva en una fragmentación de la experiencia amorosa. Esta última se divide entonces en unidades emocionales separadas que guardan una relación de correspondencia con ciertas unidades espaciales fragmentadas, pues gran parte de las historias transcurren en ámbitos transitorios. Asimismo, las intensidades románticas fragmentan el tiempo en lo que Jameson denomina cargas de afecto, y contribuyen así a la noción de un presente entre comillas puro, sin extensión ni profundidad, que se considera característico de la temporalidad posmoderna. En efecto, ésta pierde la continuidad unificadora de una vida organizada en torno a una pasión grandiosa o a una relación estable y prolongada. Véanse Jameson 1987 y Harvey 1989. Si bien los seres humanos siempre han tenido relaciones sexuales prematrimoniales o extramatrimoniales, los amoríos que venimos analizando presentan ciertas peculiaridades típicas de lo posmoderno. En primer lugar, comparten con el turismo romántico una propiedad central del posmodernismo, a saber, la institucionalización de la liminalidad en el seno del mercado. Véanse Urry 1990, Lash y Urry 1987. Esta última le aporta a la posmodernidad una figura retórica propia, la inversión de las jerarquías normativas, y una forma simbólica característica, la inversión de las identidades y el borramiento de los límites sociales, estéticos y culturales. De hecho, casi todos los amoríos relatados transcurren en los márgenes geográficos, institucionales y temporales, lejos del espacio cotidiano del hogar y del trabajo, fuera del marco de la familia, del matrimonio y del empleo, en el tiempo excepcional de las intensidades románticas y la fusión de un yo con el otro.
En segundo lugar, el tinte sexual que adquiere la entre comillas liberación a partir de la década de 1960 genera una diferencia significativa entre el amorío posmoderno y la búsqueda indiscriminada de placer sexual por motivos de poder que caracteriza a personajes arquetípicos como Don Juan o Casanova. En la actualidad resulta mucho más probable que los amoríos se vivan como experiencias de placer sexual para ambos sexos. En tercer lugar, no contienen ningún elemento de transgresión ni se oponen a ningún imperativo moral o normativo, sino que reafirman esa liberación primitiva de los instintos y ese erotismo difuso e igualitario que, según Daniel Bell, 1980, definen el violento ataque de lo posmoderno contra los valores de la clase media. Por último, otro elemento que subyace al amorío posmoderno es una identidad definida en virtud de la racionalidad consumista y las elecciones vinculadas al estilo de vida. Aunque todavía no existen suficientes datos empíricos sobre este punto, podría conjeturarse que el modelo del amorío caracteriza la experiencia romántica de aquellos profesionales y nuevos intermediarios culturales que, ubicados en los grandes centros urbanos, cuentan con el mayor grado de competencia para alternar entre el placer sexual y la racionalidad económica. Hasta podría llegar a pensarse que el tan mentado miedo al compromiso dentro de ese segmento demográfico es el efecto secundario de un modelo de identidad basado principalmente en la afirmación de la autonomía mediante las elecciones relativas al estilo de vida. Así, el resultado sería cierta renuencia a abandonar la libertad de elegir y la posibilidad de encontrar una pareja mejor. Abro un paréntesis para comentarles que existe un libro de Zygmunt Bauman que se llama Amor líquido, que justamente trata a fondo este tema. Si lo desean escuchar en formato audiolibro, lo pueden encontrar igual en mi canal de YouTube. Hasta aquí mi paréntesis y prosigo con la lectura. Como ya se ha señalado, la cultura de masas posmoderna prioriza el consumo de ocio en tanto rito de liminalidad y dispendio. Se trata de un medio para alejarse de la vida cotidiana a fin de regenerar el propio nexo con la sociedad mediante la liberación de energía y la inversión de las restricciones habituales en una experiencia intensa, eufórica y transitoria de la novedad. Asimismo, las experiencias, entre comillas, extraordinarias son por naturaleza más susceptibles a la ritualización que las experiencias, entre comillas, ordinarias. Los significados de la vida cotidiana están menos formalizados y son más difusos, por lo que resultan menos intensos en términos emocionales que los significados de las aventuras, los amoríos y el ocio en general. En este sentido, la estructura narrativa que organiza los recuerdos no coincide con la estructura narrativa dentro de la cual el yo romántico proyecta sus chances de prosperar. Es más, ambas pueden llegar a contradecirse, lo que frustraría la posibilidad de contar con una estructura temporal continua que contenga a un yo homogéneo. Así, lo que define al yo romántico contemporáneo es que insiste, cual Sísifo, en invocar la intensidad puntual y fugaz del amorío dentro de una estructura narrativa global y estable, como el matrimonio, para reconciliar el modelo totalizador del amor eterno con la intensidad fragmentaria del amorío. Esta división del yo romántico en dos estructuras narrativas incompatibles, que supone la composición de un relato de amor eterno con retazos de historias discontinuas, independientes y cerradas sobre sí mismas, fragmenta el yo heroico y coherente de la modernidad en un collage de identidades narrativas en conflicto. Nota de la autora. Agradecemos a Silgal Goldin por señalar la relación entre el concepto de collage y la experiencia posmoderna de las intensidades románticas. Fin de la nota de la autora. De aquí en adelante se analizará la crisis de la representación que acompaña a este yo romántico, posmoderno y descontento. Si se las concibe como relatos de ficción, las historias 2 y 3 despiertan interpretaciones inmediatas de aprobación por tratarse de expresiones realistas del amor. Las personas entrevistadas recurren a ellas como marcos narrativos para proyectar una historia de amor permanente y deseable. No obstante, cuando se trata de narrar su propia autobiografía, estas personas interpretan el mismo tipo de historia según el estándar del amorío y, en consecuencia, sospechan que no son relatos de amor verdadero. En otras palabras, el modelo narrativo realista parece vaciarse,
o al menos alejarse de su significado cuando se reactualiza la experiencia. En cambio, cuando la historia 1 se presenta como un relato ficticio, es calificada de irreal o inventada, pero cuando pasa por la experiencia deja de parecer un significante vacío para convertirse en el referente verdadero, vivido hasta el punto máximo de su sentido. Por ejemplo, cuando se le pidió a un participante que eligiera la historia más romántica, éste optó por la 2, pero en el momento de recordar y explicar por qué le había ido mal en su última pareja, dijo lo siguiente: la última relación nos entendíamos y nos llevábamos muy bien, pero era como que faltaba esa chispa. ¿Qué quiere decir? Éramos muy compatibles, nos encantaba estar juntos en el día a día, nos llevábamos muy bien, pero el costado más romántico, más ideal, nunca fue. Entonces, a mí me faltaba eso. ¿A qué se refiere cuando dice que le faltaba el costado más romántico? Sentía casi como que me estaba acostando con una amistad más que con mi amante. Entrevista número 33. Director de orquesta. Como resulta evidente, esta historia presenta el carácter difuso de las tramas cotidianas y hace referencia a la noción de que es necesaria la compatibilidad para que las relaciones prosperen. Desde una perspectiva normativa, ese modelo narrativo se considera ideal, pero en la experiencia se lo vive como un modelo problemático por su falta de intensidad y pasión. Esto a su vez evita que se incorpore al yo romántico con tanta facilidad y buena predisposición como el otro modelo. En la misma línea encontramos el siguiente ejemplo. ¿En cuál de los matrimonios es probable que surjan problemas? En el número 1. ¿Por qué? Porque me pasó a mí y por eso tuvimos tantos problemas. ¿Qué problemas? El problema fue que se acabó el romance. ¿Y qué quedó? ¿Qué quedó? Una amistad más. ¿Por qué se acabó el romance? ¿Por qué no seguimos las historias 2 y 3? Entrevista número 22. Detective privado. Esta respuesta ilustra la crisis de la representación que generan las contradicciones analizadas. El participante había declarado que la historia 1 era su preferida, pero la misma estructura narrativa resultó problemática en la vida real porque no siguió el camino planificado en las historias 2 y 3. Ahora bien, cuando las experiencias propias finalmente coincidieron con estas últimas, el entrevistado dejó de considerarlas, entre comillas, románticas. En su opinión, la relación se interrumpió porque se acabó el romance. Así, el modelo de amor que se considera más apto para prosperar diverge del modelo más, entre comillas, interesante, memorable o llamativo en la experiencia. Pero además es evaluada a la sombra del modelo del amor a primera vista, lo que le quita aún más intensidad y romanticismo. Mientras que el primer marco narrativo correspondiente al concepto de intensidad significa romance, sin incluir el significado de amor, el segundo marco narrativo ofrece este último significado sin el significante romántico. Esta disyunción entre el significante romance y el significado amor constituye una de las características principales de la condición posmoderna. En ella aparece una estructura narrativa autobiográfica que está dividida, pues el significante narrativo que mejor organiza las historias más memorables de las personas entrevistadas corresponde a las intensidades románticas de Jameson, pero ese significante está desconectado del relato menos memorable y más prolongado que, según presumen dichas personas, captura mejor el significado del, entre comillas, amor. El modo en que los participantes de la entrevista explicaron esta discrepancia resulta aún más interesante. Lejos de aparecer como dilemas existenciales o tragedias de la condición humana, estas disyuntivas semióticas se atribuían a la influencia de la cultura mediática, como se observa en los siguientes ejemplos. ¿De dónde cree que provienen sus ideas sobre el amor? Creo que muchas de ellas vienen de las películas y creo que las películas nos han jodido bastante la cabeza en términos de las imágenes que tenemos del amor. ¿Nos han jodido la cabeza? Sí, creo que la primera historia es algo más como de las películas. Se conocen en el tren y se enamoran al instante, se escapan y se casan, y se supone que nosotros tenemos que creer que eso es posible. No creo que eso pase mucho de esa forma. Así que en ese sentido creo que muchos pasamos la vida viajando en tren, esperando enamorarnos.
Quizá conozca a mi futura esposa en el metro sentada enfrente. Las cosas no son así, pero las películas nos crean esa expectativa. Entrevista número 29, actor. ¿De dónde cree que provienen sus ideas sobre el amor? Y en gran parte calculo que vienen de los medios y de los mitos sobre el amor. ¿Cuáles mitos? El mito de los que vivieron felices por siempre, el mito de caminar por las nubes, el mito, no sé, creo que el mito más peligroso para las mujeres es que encontrar un hombre o apegarse a un hombre sea tan terriblemente importante como para arreglarte la vida y esas cosas. Creo que esos mitos son muy potentes para la mayoría, lo sepa o no lo sepa. Creo que esas deben ser las cosas más importantes y seguro que para mí también, aunque pienso mucho en eso. Algunas de mis ideas vienen de no querer lo que tuvieron mis padres, y supongo que la mayoría de ellas vienen de esas imágenes que se ven en los medios y de ver que tus amigos tratan de responder a esas imágenes. Seguramente eso es lo que más influye. Entrevista número 48, editora. Por otra parte, las personas entrevistadas eran conscientes de estar usando expresiones estereotípicas como el amor todo lo puede, la princesa rescatada o hay un hombre para cada mujer, cuando describían las expectativas que, según sus sospechas, les habían generado las imágenes y las historias de los medios masivos. Al igual que los artistas y los sociólogos posmodernos, los participantes de la entrevista mantenían cierta distancia irónica, propia de considerar que sus representaciones y sus experiencias eran, entre comillas, simulacros, imitaciones de ciertos signos prefabricados y carentes de referente alguno. En efecto, el yo romántico se percibe a sí mismo con ironía, como el actor de un papel preescrito que a su vez reitera las palabras y los gestos de otros actores preescritos, limitándose a repetir repeticiones. En este punto hemos llegado a cerrar el círculo. La misma estructura narrativa que para las personas entrevistadas es hollywoodense, irreal, prefabricada e inventada, se utiliza sin mayores problemas en el momento de nombrar sus propias historias románticas. Por otro lado, el relato que según ello refleja con autenticidad los sentimientos reales del amor es el que presenta más dificultades para ser utilizado cuando tienen que narrar sus propias experiencias amorosas. Si es cierto, como señala Reinhard Koselleck, que la característica de la modernidad es el incremento de la distancia entre la realidad y aquello a lo que se aspira, la posmodernidad podría tipificarse en función de la certeza irónica de que dicha distancia se origina en una sobreexposición de la imaginación a la cultura excesivamente codificada de los medios masivos. Nota de la autora, en palabras de Koselleck. Mi tesis es que en la época moderna va aumentando progresivamente la diferencia entre experiencia y expectativa, o más exactamente, que sólo se puede concebir la modernidad como un tiempo nuevo desde que las expectativas se han ido alejando cada vez más de las experiencias hechas. Fin de la cita. La cita corresponde a la edición en español de Reinhard Koselleck, Futuro Pasado, para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona, 1993, de las páginas 342 a la 343. Fin de la nota de la autora. Así, no es casual que Umberto Eco, 1985, haya elegido el amor para definir lo posmoderno. Decía, pienso que la actitud posmoderna es como la del que ama a una mujer muy culta y sabe que no puede decirle te amo desesperadamente, porque sabe que ella sabe y que ella sabe que él sabía que esas frases ya las ha escrito Liala. La ama en una época en que la inocencia se ha perdido. Fin de la cita. En otras palabras, lo que caracteriza a la condición romántica postmoderna es la percepción irónica de que uno solo puede repetir lo que ya se ha dicho y solo puede actuar como un actor en una obra anónima y estereotipada. Ya ni siquiera Hollywood puede ofrecernos alguna fórmula romántica que no sea consciente de sí misma como tal. Hasta la industria cinematográfica ha adoptado una actitud autorreflexiva y consciente de los clichés de género. Nota de la autora. Un ejemplo típico de este fenómeno es la famosa película Sintonía de Amor, o también conocida como Algo para recordar,
Este film, estrenado en 1993, necesita apelar de manera irónica a la fórmula romántica hollywoodense para convencernos de que aún son posibles las historias de amor a primera vista. Fin de la nota de la autora. Como recapitulación de todos estos temas, citamos a continuación un último ejemplo de recuerdos románticos. ¿Qué le parece la historia 2? También es romántica. Supongo que no es romántica en el sentido clásico. Es agradable. Transmite una linda sensación. Digo, es agradable. Como ya dijimos, eso de si es mejor empezar de repente o la primera es obvio que hay que amor a primera vista o algo así, mientras que la segunda es más progresiva. Dos personas que están cómodas y comparten ciertas cualidades o intereses o deseos, y el amor va creciendo. ¿Considera que Robert y Teresa se casaron por amor? Supongo que está la posibilidad a largo plazo. La expectativa de tener una relación sólida de amor a largo plazo si todavía no están enamorados. ¿Le gustaría haber conocido de esa manera a la pareja de su vida? Supongo que no sería mi primera opción, pero sin duda sería razonable. ¿Por qué no sería su primera opción? Bueno, porque falta la emoción o esa atracción tan fuerte que es lo más deseable. Ese tipo de excitación con sentimientos fuertes y en la historia se da la sensación de que todos están como si estuvieran eligiendo un auto. Entonces, ¿es agradable o no? Al principio dijo que la historia era agradable. Bueno, si tuviera un poco más de... La historia no es muy precisa en cuanto a si se desarrolla en algún tipo de... ¿Cuál es su impresión? La historia es imprecisa a propósito, para que yo pueda ver cómo la interpreta. No sería mi primera opción, tal vez sea lo que creo que debería buscar y tal vez sería más práctico. La verdad es que uno de los motivos por los cuales no me casé hace unos años cuando me había comprometido fue que la situación se parecía más a la historia 2 y no había pasión verdadera ni muchas emociones, así que al final decidí terminar la relación y en cierto sentido me equivoqué. ¿En qué sentido se equivocó? Porque creo que a largo plazo habría sido una relación sana, viable y amorosa. Tal vez había un poco menos de emociones que lo que a uno le prometen cuando lee novelas y ve las historias de Cary Grant y Gina Lollobrigida. A veces hay que sentarse en la sala 10 años después a leer un libro nada más. Es parte de la vida. Entrevista número 8. Médico. Este participante es consciente de haber adherido a dos representaciones distintas. A su vez, ilustra el hecho de que el mismo marco narrativo puede interpretarse de manera diferente según se lo emplee como estructura de recuerdos o de proyecciones. Cuando la usa para estructurar sus propios recuerdos, la historia 2 no resulta muy emocionante, pero al utilizarla como estructura de una proyección para el futuro resulta deseable. A largo plazo habría sido una relación sana, nos decía el entrevistado. Es más, el entrevistado también responsabilizaba a los medios, en especial al cine, por inculcarle modelos que le parecen irreales e inventados, además de incompatibles. Así, el yo romántico es un ámbito de profundas contradicciones que no se resuelven con facilidad, ni siquiera cuando uno se ha comprometido en su propia vida con uno de los dos modelos narrativos. Por otra parte, la dificultad para elegir uno de los modelos narrativos se ve acentuada por la percepción de que el romance mismo es el resultado de ciertas determinaciones sexuales, o sea, por la sensación de que es un fenómeno, entre comillas, fabricado. En ese sentido, el yo romántico se percibe a sí mismo con ironía bajo un halo de sospecha semiótica. De acuerdo con Jean Brouillard, en la era postmoderna, las masas, como las llama misteriosamente este autor, saben que sus propias vidas son simulaciones, es decir, repeticiones de signos anónimos que carecen de referentes reales. Nota de la autora. No obstante, es necesario agregar el análisis de Brouillard que esas masas abstractas y anónimas tienen identidades sociales claramente definidas. En su mayoría son artistas, académicos o intermediarios culturales. En el capítulo 8 se estudia con más profundidad el modo en que esas reconstrucciones semióticas posmodernas se arraigan en ciertos hábitos culturales específicos. Por el momento, basta señalar que los participantes con un nivel educativo más elevado fueron los más propensos a manifestar este tipo de sospecha deconstructiva con respecto a las imágenes románticas de los medios. Si bien las personas de clase obrera no presentan este tipo de distancia irónica ni la usan para los mismos fines de distinción social y cultural, sí exhiben cierto grado de sospecha con respecto a los medios masivos.
En efecto, los participantes de clase trabajadora manifiestan esa sensación de estar viendo una simulación o un espectáculo, pero no se trata de un etos articulado y consciente, como en el caso de aquellos que cuentan con mayor capital cultural. Fin de la nota de la autora. Así, el amor posmoderno le da una vuelta de tuerca a la máxima de la Rochefoucauld. En lugar de pensar que hay personas que jamás se habrían enamorado si no hubiera oído hablar del amor, la condición romántica posmoderna nos invita a suponer que muchas personas dudan de estar enamoradas precisamente porque han oído hablar demasiado del amor. Conclusión. El carácter difuso de la línea que divide realidad y ficción romántica no es exclusivo de la sensibilidad posmoderna. Los modelos realistas del amor codifican la experiencia cultural de la vida cotidiana, mientras que el código romántico deriva de la experiencia física de excitación sexual y se encarna en el escenario cultural de la aventura, es decir, de una interacción sexual intensa que se encuentra al margen del control social y exhibe un pronunciado carácter teatral junto con momentos de clímax emocional. Ahora bien, el código romántico se transforma en una emoción posmoderna solo cuando articula otros prototipos culturales de la posmodernidad, como la fragmentación de la narrativa romántica totalizadora en una serie de experiencias intensas y a menudo breves que desmitifican el primer encuentro, el reemplazo de la estructura trágica por una distancia irónica con respecto a los propios ideales románticos, el culto de la sexualidad y la autorrealización en lugar de la devoción religiosa hacia el ser amado, y por último, la convicción de que los textos y los medios le dan forma a la propia identidad romántica. Al analizar las diversas conclusiones de los capítulos 3, 4 y 5, se observa que la experiencia de la liminalidad constituye un elemento clave en la nueva sensibilidad romántica posmoderna. Dicha liminalidad se manifiesta en múltiples formas culturales que resuenan unas en otras y se refuerzan mutuamente. La utopía bucólica del romance, donde se aíslan los enamorados en un ambiente natural y se invierten las normas tradicionales de conducta, que se estudió en el capítulo 3, el consumo de bienes de ocio, sobre todo de viajes, mediante el cual los enamorados liberan emociones y energías al tiempo que abandonan su conducta cotidiana, que se estudió en el capítulo 4, y por último, la experiencia de amoríos o historias de amor, donde un presente en primer plano se impone sobre la proyección lineal hacia el futuro. Capítulo 5. La liminalidad es la modalidad emocional mediante la cual los miembros de la pareja acceden a la utopía romántica propiamente dicha. En esta modalidad utópica, la supuesta existencia de un vínculo orgánico borra todas las dificultades y toda la laboriosidad que implica una relación. Por otra parte, el acceso mutuo al ocio, la suspensión de las responsabilidades y la fusión del yo con la naturaleza anulan las divisiones de género, las identidades sociales y la desigualdad de clases. El aislamiento de los enamorados está imbuido de significado cultural, pues suspende e invierte las normas cotidianas, pero también las reglas de la esfera de producción y reproducción. La temporalidad intensa, cerrada y entre comillas vertical de los fenómenos liminales anula el tiempo cotidiano y entre comillas horizontal del esfuerzo, el trabajo y la rutina. Así el amorío constituye una experiencia posmoderna por excelencia en la medida en que presenta simultáneamente un alto grado de liminalidad asentada en la esfera del consumo, una fusión intensa entre uno y otro yo, una transgresión de la conducta normativa, una temporalidad unidimensional y un borramiento de las jerarquías de género. Los intentos de recuperar el entre comillas romanticismo en las parejas de larga data suelen reducirse a una recreación de las condiciones liminoides del amorío. Así la pareja inicia o rejuvenece el vínculo de manera temporal y cíclica cuando se retira a ciertas condiciones de liminalidad, lo que implica no solo que cada integrante se aparta de su yo formal y público, sino que ambos suspenden el control de las emociones y se sumergen en el dominio del ocio comercial. Esta liminalidad codificada en la mercancía, así como en las imágenes mediáticas y en las historias románticas, se transforma en el medio por el cual la esfera del consumo se vuelve inherente a la fenomenología del romance. En efecto, la liminalidad constituye un elemento esencial en la definición de la utopía romántica y, como se demuestra en los capítulos 3, 4 y 5, ejerce un gran poder de fascinación en las personas entrevistadas. Al tener que recordar su momento más romántico, éstas citan experiencias en ámbitos naturales o exóticos,
alejados del hogar en términos geográficos y simbólicos. Al tener que relatar su historia de amor más memorable, incluso las personas casadas recuerdan experiencias anteriores o marginales con respecto al marco institucional del matrimonio y la vida cotidiana. Casi todas estas historias impregnadas de sensaciones de euforia y encantamiento son breves e intensas. Esas experiencias liminales presentan un alto grado de estilización y configuran el dominio en el que se experimentan los estilos de vida promovidos por los medios. Asimismo, como se constata en los capítulos 3, 4 y 5, al reflexionar sobre una imagen romántica o sobre las fuentes de sus representaciones del romance, las personas entrevistadas afirman que esas imágenes y representaciones son inventadas por los medios o creadas con fines comerciales. Sin embargo, cuando las mismas personas intentan recuperar los significados más prominentes y emocionales de su propia experiencia, hacen caso omiso de aquello que, en otro contexto, pueden, entre comillas, deconstruir en tanto meros artefactos mediáticos. Sin duda, como bien señala Pierre Bourdieu, la lógica de la práctica difiere de la lógica de los lógicos. Las personas no actúan en función del libreto coherente del sociólogo, sino en función de las definiciones variables de cada situación. Podría agregarse que, en este caso, los cambios en el marco de sentido que exhibe el discurso de las personas entrevistadas también corresponden a una crisis postmoderna de la representación, cuyo ejemplo consumado sería la noción de romance. En algunos casos, los legos actúan como sociólogos y se embarcan en una crítica de las fuentes donde obtienen sus representaciones culturales. En este sentido, la entrevista constituye una instancia autorreflexiva en la que los participantes detectan los fundamentos comerciales que subyacen a las representaciones románticas más estilizadas, como aquellas que se dan en ámbitos suntuarios o naturales. Sin embargo, los mismos signos que dichos participantes son capaces de deconstruir en tanto representaciones comerciales o estereotipadas les proporcionan las experiencias románticas más prístinas y, entre comillas, claramente definidas. Cuando se ponen en acto, estos sentidos constituyen la realidad romántica por excelencia, sobre la cual no se proyecta la más mínima sombra de duda semiótica. La liminalidad presenta un nivel de transparencia semiótica que ensambla al signo de manera impecable con el referente romántico. En cambio, los signos románticos, entre comillas realistas, que los participantes definen como los únicos que son reales, presentan más probabilidades de generar la ansiedad de una duda semiótica sobre la adecuación de la experiencia al código del amor, toda vez que se usan para estructurar la experiencia propia. En efecto, cuando se utiliza el modelo realista del amor romántico para construir la propia experiencia, este provoca tal disociación semiótica entre el signo y su referente que el sujeto puede llegar a preguntarse si realmente existe ese referente emocional. Así, las experiencias románticas intensas y liminales son las más resistentes en términos semióticos, aunque al reflexionar sobre ellas se las considere irreales, es decir, signos sin referentes reales. En este punto llegamos a una paradoja. Se sospecha que la experiencia liminal del amor es la más, entre comillas, irreal, a pesar de ser la que ofrece el marco semiótico más potente y los sentidos más comprensibles, memorables y recuperables. O sea, a pesar de imponerse como el significado más, entre comillas, real y poderoso. El signo parece ser más real que la desvaída realidad, pero no porque la haya reemplazado, sino porque la puesta en escena de prácticas simbólicas ritualizadas, monosémicas y colectivas con un alto grado de energía resulta más vinculante que los significados difusos y atenuados de la vida cotidiana, tanto en el plano de la experiencia como en el de la semiosis. En este sentido, se puede afirmar que en la cultura posmoderna se ha vuelto problemática la relación entre los signos del amor romántico y su referente. Las categorías culturales que permiten entender y vivir el romance como una emoción intensa y absoluta son las más aptas para hacer de él una experiencia directa e inmediata, pero también para generar ironía y distancia. Puesto que los sentidos más informales y menos ritualizados de la vida cotidiana no se prestan tanto a señalar al entre comillas amor como los sentidos rituales del romance con los cuales se los compara, es necesario un trabajo conceptual complejo para reincorporar ese entre comillas amor a la vida cotidiana. En la cultura contemporánea ese trabajo conceptual queda en manos de las diversas formas del discurso terapéutico que hace hincapié en que el sentido y la experiencia verdadera del amor se ubican más allá de las imágenes
prefabricadas. El enamorado posmoderno queda entonces en un estado de sospecha, sea cual sea el modelo, o bien sospecha irónicamente que está imitando el glamour del cine, o bien sospecha terapéuticamente que no está trabajando lo suficiente como para revelar la verdadera esencia del amor más allá de su aparente tedio y palidez. Se podría afirmar que, como resultado, la contradicción casi universal entre dos formas de amor igualmente poderosas no se vive como tal, sino como efecto secundario de la propia vulnerabilidad a la influencia de los medios masivos o como producto de una falta de autoconocimiento. Sí es cierto lo que plantea Fredric Jameson, 1981, sobre la radicación de la utopía en una estructura temporal donde se ligan el pasado y el futuro, así como en la capacidad de restaurar la claridad plena sobre la propia libertad y el propio deseo. El amor romántico posmoderno tiene un valor utópico ambiguo. Por un lado, al adoptar una distancia irónica y una modalidad emocional entre comillas indiferente, les ha quitado profundidad al dramatismo enérgico y a la claridad convincente de las emociones. Es más, al privilegiar la fragmentación y la intensidad focalizada en el presente, obstaculiza la profundización del significado del amor. Pero por otro lado, la utopía no está del todo ausente en la condición romántica contemporánea, pues el amor posmoderno reafirma una sexualidad orientada al placer e incluso una igualdad andrógina entre los géneros.